Ahora hablaremos sobre si tu niño está listo o no para comenzar a aplicarle un programa de lectura. Ok, lo que necesitamos para comenzarlo es que tu niño tenga la convergencia visual y eso significará que la vista ya está al nivel de la corteza cerebral. La convergencia visual es la capacidad que tiene el cerebro de tomar una vista del ojo izquierdo y una vista del ojo derecho y poder superponer esas dos imágenes en una sola. Y como resultado de eso, tener la percepción simple de la profundidad. Es decir, saber a qué distancia se encuentran las cosas hasta mis ojos, poder percibir esa profundidad, la tercera dimensión, ¿ok? Entonces, para darnos cuenta si nuestro niño ya tiene la convergencia visual, lo que tenemos que hacer es observar la vida diaria y analizar ciertas cositas que voy a mencionar a continuación. Me doy cuenta cuando un niño no tiene la convergencia visual porque me doy cuenta porque cuando se va moviendo, ya sea que se esté arrastrando, ya sea que esté gateando, ya sea que esté caminando, que se mueva como pueda moverse, me daré cuenta que se suele tropezar con las cosas. Se tropieza con los muebles, con la pared o con las personas. Se tropieza. ¿Y por qué lo haces? Lo hace porque como aún no tiene la convergencia, no puede medir la profundidad que hay en el espacio y se encuentra con esas cosas de sorpresa. ¡Pum! Y se tropieza. Es porque aún su vista no tiene ese nivel de desarrollo. Me doy cuenta que aún no tiene la convergencia porque cuando va caminando y se encuentra en el suelo con un desnivel, el niño no percibe ese desnivel, sino que lo toma por sorpresa y se cae. Eso es una señal de que aún no tiene la capacidad de poder percibir la profundidad que hay en el espacio. Me doy cuenta que no tiene la convergencia visual porque cuando lo coloco en un lugar alto, el bebé no tiene el menor cuidado de que se vaya a caer, sino que tengo como mamá o como papá que estar pendiente porque él no percibe la altura en la que se encuentra, es decir, no puede medir la profundidad que hay en el espacio. Me doy cuenta que aún no tiene la convergencia visual porque cuando está encima de la cama, yo tengo que estar atento como mamá o como papá para que no se caiga, porque cuando él está moviéndose en la cama, no percibe que llega el límite y sigue moviéndose y el límite lo toma es por sorpresa y se cae al vacío. Entonces tenemos nosotros que estar pendientes. Si aún pasa eso, es porque no tiene la convergencia. Me doy cuenta que no tiene la convergencia porque en ocasiones aún se sigue presentando un ligero estrabismo. Esto es normal dentro del primer año y está muy determinado por el desarrollo respiratorio y la inmadurez neurológica de los bebés. Y posteriormente, cuando esa respiración se madura y ese cerebro se madura muy bien, ya la convergencia es perfecta. Pero si tu bebé aún sigue presentando un ligero estrabismo, sobre todo en aquellos momentos en que está estresado, con mucha hambre, está con mucha rabia, por ejemplo, está de mal humor y se presentan esas situaciones, significa que aún esa convergencia no se ha establecido del todo. Ahora, me doy cuenta cuando un niño sí tiene la convergencia visual porque me doy cuenta que sí la tiene porque cuando se va moviendo, ya sea que se esté moviendo arrastrándose, gateando, caminando, corriendo, como se pueda mover, me doy cuenta que no se tropieza con las cosas, no se tropieza con los muebles, no se tropieza con la pared, con las personas, con la mesa, en fin, no se ¿por qué? Porque ahora sí puede percibir la profundidad que hay en el espacio y cuando llega a encontrarse con algunos objetos, simplemente se frena o los rodea porque sabe la distancia en la que se encuentra. Ahora, conviene hacer un paréntesis aquí para aclarar algo respecto a alguna situación particular en la que de pronto tú podrías llegar a concluir
que tu hijo no tiene la convergencia cuando realmente sí la tiene, sino que sucede esto que voy a explicar. Y es cuando un niño se está tropezando frecuentemente con una mesa, ¡pum! Y se tropieza la cabeza con una mesa y podemos concluir que no tiene la convergencia cuando sí la tiene. ¿Qué pasa? Para nosotros los adultos, ver una mesa es muy fácil desde la altura que tenemos, porque vemos un objeto, un mueble que es plano y que tiene una superficie grande. Ok. Sin embargo, desde la perspectiva del niño, no es tan fácil ver algunas mesas, porque esa mesa puede estar desde esta altura y lo que percibe en ocasiones es una línea en el espacio. Y cuando ve esa línea del espacio, visualmente no es tan amplio lo que está viendo, sino que si el niño va moviéndose y está un poco distraído, quizás eso no se ve fácilmente y ¡pum! Se tropieza. Sobre todo si la mesa está justamente al lado del corredor por donde transita las personas. Y el niño quizás va caminando, va distraído, no la ve con facilidad y ¡pum! Se tropieza y ¡pum! Y se golpea y tú concluyes que no tiene la convergencia. Puede que sí la tenga. Entonces, lo que te recomendamos es que quites la mesa de ese lugar errado, porque la mesa no debe estar ahí, la coloques en un lugar que no esté cerca del corredor por donde transitamos y te vas a dar cuenta que después tu niño se deja de tropezar. Ya tocaría seguir analizando si se deja de tropezar o lo sigue haciendo. ¿Ok? Ahí debe ser que la mesa está en el lugar equivocado. Ok, ahora me doy cuenta que sí tiene la convergencia porque cuando va caminando y se encuentra con un desnivel en el suelo, el niño lo percibe y trata de bajarlo con cuidado. ¿Ok? Conviene aclarar aquí de que lo que referimos no trata de que el niño sepa o no bajar el desnivel, sino de que lo perciba, ¿ok? Porque puede que el niño llegue al borde del desnivel que hay en el suelo y puede que lo baje y tenga éxito al bajarlo, pero también puede que de pronto no tenga la capacidad motora para bajarlo y cuando lo intente se cae, ¿ok? Pero más allá de lo que pase, tú te vas a dar cuenta que cuando llega a este desnivel, se detiene y se da cuenta que hay una diferencia en la altura. Si logra percibir esa diferencia en la altura que hay en el suelo, quiere decir que ya tiene la convergencia visual. ¿Listo? Me doy cuenta que sí tiene la convergencia visual porque cuando está en un lugar alto como una mesa, al niño le da miedo caerse. Puede darse cuenta que está en lo alto y suele agarrarte a ti como mamá para que no lo vayas a dejar caer. Tiene miedo de caerse porque puede percibir la profundidad que hay en el espacio. Me doy cuenta que sí tiene la convergencia visual porque cuando está en la cama, al llegar a la orilla, se detiene. ¿Ok? Aquí aplica lo mismo que dijimos en el desnivel del suelo. No se trata de que al llegar a la cama, al borde, se sepa bajar de la cama o de pronto no se sepa bajar de la cama. De eso no se trata. De lo que se trata es que cuando llega a la orilla, al límite, él se detiene. ¿Por qué? Porque se da cuenta que hay un vacío en el espacio, que llegó al límite del colchón y que ahora que observa hay una profundidad en el espacio y sabe que si sigue se va a caer. Si ya tu niño reconoce el límite y no lo toma el vacío por sorpresa, significa que ya tiene la convergencia visual. Me doy cuenta que sí tiene la convergencia visual porque ahora los ojos de tu hijo están constantemente derechos. Eso significa que ya esa convergencia se ha establecido muy bien. ¿Listo? Ahora, un detalle a tener presente. Si tu niño ya tiene una edad de más de 2 años,
y te das cuenta que él sube y baja escaleras con facilidad, eso también significa que tiene la convergencia visual bien establecida. ¿Por qué? Porque para poder subir y bajar escaleras necesitamos medir la profundidad que hay en el espacio e ir colocando los pies en los escalones, ya sea para bajar o para subir. Entonces, en las escaleras usamos constantemente la convergencia visual y si tu niño ya sube y baja escaleras, significa que ya la tiene.